¿Listos? Hoy vamos a hacer un viaje increíble, miles de años en el tiempo, para descubrir la historia de los primerísimos pueblos que habitaron los Andes peruanos. Esa es la pregunta del millón, la que va a guiar todo nuestro recorrido. Es un viaje alucinante, de verdad, de la supervivencia más básica a crear nada más y nada menos que la primera civilización de toda América. Y ojo, que no es solo una historia de fechas, de lugares y de ruinas. Es una historia de adaptación, de ingenio y de esa capacidad increíble que tenemos los humanos para construir algo monumental partiendo de casi nada. Muy bien, arranquemos por el principio, como debe ser. Todo comienza con esos primeros pasos en un paisaje que era totalmente nuevo y sin duda muy desafiante. ¿Cómo llegaron y cuándo? Vamos a verlo. A ver, imaginemos un mundo que ya no existe. Estos grupos llegaron desde Asia durante la última glaciación y alcanzaron lo que hoy es Perú hace unos 10.000 años. El planeta entero estaba cambiando, pasando de la fría edad de hielo, el Pleistoceno, a la época más cálida que conocemos, el Holoceno. Y lo más increíble es que acá se encontraron con animales gigantes, como el megaterio o el esmilodón, sí, el famosísimo tigre dientes de sable. Ahora, algo que es súper interesante es el debate de dónde empezó exactamente la cultura andina como tal. Max Zule, por ejemplo, sugirió que vino de Mesoamérica, pero Julio Cetello defendió a capa y espada un origen propio, local, ahí en la sierra. Y luego Federico Kaufmann propuso que las raíces podrían estar en la cultura valdivia, en Ecuador. Esto nos recuerda que la historia, pues nunca está escrita en piedra. Bueno, pasemos a ver cómo era la vida de estos primeros habitantes. Durante miles y miles de años, su día a día se definía por una cosa: el movimiento constante y una conexión súper profunda con su entorno. Esta línea de tiempo nos da una idea de la escala de la que estamos hablando. Es inmensa, desde los primerísimos indicios en Paicasala hasta desarrollos mucho más complejos como los de Paiján, pasaron, fácil, más de 10.000 años. Una barbaridad. Las primeras evidencias son fascinantes. Allá en Pacaicasa, en Ayacucho, encontramos las herramientas de piedra más antiguas, el testimonio de estos grupos nómadas que vivían de la caza y la recolección. Y muy cerca de Lima, en Chivateros, se encontró lo que era básicamente una gigantesca fábrica prehistórica de herramientas de piedra. Y aquí es donde la historia se pone más profunda. En Toquepala ya no solo vemos herramientas, sino que vemos arte. Sus pinturas rupestres nos muestran escenas del chacu, que es esta técnica de caza en equipo donde acorralaban a los animales. Y en Lauricocha, ¡boom!, encontramos los primeros restos humanos, y además con evidencia de rituales funerarios. Esto ya nos habla del nacimiento del pensamiento simbólico. Y esto nos lleva directo a Paiján. El punto clave aquí no es solo que enterraran a sus muertos, es lo que eso significa. Es la primera prueba de que creían en algo más allá de la vida, de que cuidaban a los suyos incluso después de la muerte. Es un paso de gigante hacia una sociedad mucho más compleja. Y entonces, todo, absolutamente todo, cambió. La forma en que estos pueblos conseguían su comida empezó a transformarse, y con eso se transformó su mundo entero. Esta tabla es genial porque nos muestra esa revolución paso a paso. No fue algo que pasó de la noche a la mañana. Primero, tubérculos como la oca y el oyuco. Luego, el payar, que aportó una proteína crucial. El maíz. Bueno, el maíz fue un antes y un después, porque creó seguridad alimentaria. Y finalmente, el algodón para la ropa y las redes de pesca, y la palta y el maní, que mejoraron la dieta. Cada plantita domesticada fue un paso hacia una nueva forma de vivir. Y claro, este proceso fue como un efecto dominó. Con más comida de la que necesitaban, la gente ya no tenía que moverse sin parar. Pudieron asentarse, crear aldeas, la población lógicamente creció, y por primera vez no todo el mundo tenía que dedicarse a buscar comida. Esto permitió que aparecieran especialistas, gente que sabía de los ciclos agrícolas, que observaba las estrellas y que con el tiempo se convirtieron en líderes. Con la gente ya asentada y organizada, el siguiente paso era lógico: construir algo más grande que sus propias casas, algo para toda la comunidad. Este es un momento clave.
Por primera vez en los Andes, vemos construcciones enormes de uso colectivo, lugares diseñados para reunir a la gente con un propósito común. Y los ejemplos que tenemos son asombrosos. Está Huaca Prieta, con unos textiles que son una obra de arte. La Galgada, que se organizaba alrededor de un altar de fuego. Y por supuesto, Cotox, con su misteriosa escultura de las manos cruzadas, que ya nos habla de un culto, de una ideología compartida. Entonces, ¿qué era exactamente un centro ceremonial? Pues era el corazón de la comunidad, un lugar para rituales, claro que sí, pero también para la administración. Aquí es donde una nueva élite, probablemente sacerdotes, empezó a organizar la vida de todos, desde cuándo cosechar hasta cuándo celebrar. Todos estos miles de años de desarrollo, desde esas primeras herramientas de piedra hasta los templos de fuego, todo esto culminó en un lugar que es, sencillamente, extraordinario. Para entender la magnitud de Caral, primero hay que pensar en su antigüedad, hace 4.500 años. Esto es más o menos al mismo tiempo que en Egipto se estaban construyendo las grandes pirámides. Caral no fue un evento local, fue un acontecimiento a escala mundial. Luego, su tamaño. Se extendía por 60 hectáreas. Esto ya no era una aldea, era una metrópolis en toda regla. La primera de todo el continente americano, un centro urbano y ceremonial vibrante, lleno de vida. Y en su corazón se levantaban 6 pirámides monumentales. La capacidad de organización y el poder que se necesitaron para construir estas estructuras, sin la rueda ni animales de carga, es algo que te vuela la cabeza, un testamento increíble al ingenio humano. La sociedad de Caral era increíblemente compleja. Tenían una economía muy sólida que conectaba la costa con la sierra a través del comercio. Había una división social muy clara, una élite gobernante que vivía con lujos y una clase trabajadora que sostenía toda la ciudad con su tributo, ya sea en trabajo o en productos. Y como lo resume perfectamente su principal investigadora, la doctora Ruth Shady, la importancia de Caral es innegable. Literalmente reescribió lo que sabíamos sobre cuándo y cómo surgieron las grandes civilizaciones en este continente. Así que, al final, la historia de los primeros andinos no es solo algo del pasado. Es una épica sobre la resiliencia, sobre la innovación y sobre cómo, paso a paso, se puede construir un mundo entero. Y nos deja con esta pregunta, ¿no? ¿Qué lecciones sobre resiliencia y sobre cómo construir una sociedad perduran hoy en estas piedras antiguas? Algo en qué pensar definitivamente.